La anterior semana hablábamos, hermanos, sobre las peleas, los pleitos y las luchas que se tienen. Amén. Y hablábamos y decíamos que todas esas peleas, esas luchas vienen por un egoísmo, por un querer buscar siempre tener nosotros la razón, siempre querer nosotros ganar cualquier pelea, que es el origen, el orgullo. El plan del Señor no es que estemos peleados, sino es que estemos en paz, para paz, con todos los que podamos. Esta semana vamos a continuar con el estudio en el versículo 2, cuando empieza a decir, ustedes quieren conseguir cosas y no consiguen. Se esfuerzan harto y no logran conseguir aquello. Y empieza a decir y dice, el principal problema, dice, no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Dice, porque no pedís. A ver, todos digan pedir. Hay una escuela, no sé si llamarla así, que es de algunas iglesias que te enseñan que no tienes que pedirle nada a Dios, porque Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas. Hay otra escuela que te dicen que tú le tienes que pedir hasta un botón porque Dios te lo va a dar sí o sí, y tienes que reclamarle a Dios, dice. Y dicen, lo agarro, lo decreto, lo confieso. Son dos extremos. Son dos extremos. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a pedir, hermanos. Amén. Y vamos a aprender a pedir, porque guagua que no llora, los Proverbios, ¿cuánto? Ese versículo sí conocemos, ¿no? Vámonos primero a los salmos. Vamos al Salmo 50:15 para escuchar un poquito de cómo David y los salmistas pedían al Señor. Se van a anotar, hermanos, porque vamos a ir a muchos versículos. Salmo 50:15 dice así la palabra de Dios: Señor, abre mis labios y publicará mi alabanza. 51:15. 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tenemos que hacer? Como nuestra hermana Lidia decía, orar, invocar al Señor. ¿En qué día? ¿Qué dice ahí? En el día de tu angustia. ¿Y el Señor qué va a hacer? Dice la palabra de Dios, te librará. Y luego nosotros ¿qué tenemos que hacer? Honrar al que nos ha librado. Amén, hermanos. En el Salmo 121:4 es un salmo que conocemos bastante, algunos hasta de memoria, y qué bonito que lo sepan de memoria. Hermanos, memoricen versículos, es lo mejor que podemos hacer. Creo que eso nos va a sostener y nos va a ayudar, hermanos. Tal vez piensas, pero yo no puedo memorizarme. Intenta, anótate en una hojita y cada rato lee, y en el momento de más aflicción, ese versículo te va a sostener. Salmo 121, del versículo 1 para adelante, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, nosotros podemos tener cualquier aflicción, y como dice el salmista, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, hermanos. Y podemos ir a clamar a Jehová. Y como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no solamente Jeremías 33:3, Mateo 7:7 nos dice también y nos insta a algo. La palabra de Dios siempre tiene poder, hermanos, y la palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén, hermanos. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Pedir. A ver, todos digan pedir. Y vean lo que dice luego Jesús en el versículo 9 del capítulo 7 de Mateo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan,
¿Le dará una piedra? Hermanos, ¿alguien de ustedes le puede dar a su hijo una piedra en vez de pan? Papi, tengo hambre, toma esta piedra, hijo, chupa, ¿no? Te lo he puesto barrito más. Versículo 10, o si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Qué bello el versículo 11, que dice, hermanos, si nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿nuestro papá, siendo bueno, nos dará algo malo? Pues la palabra de Dios dice, hermanos, que nada malo puede venir del Padre, el Padre de las luces. No puede venir nada malo de nuestro Señor, porque Él es Dios bueno, santo y justo. Y cuando me podría llegar algo que yo puedo considerar que sea malo, hermanos, tengo que entender que no es malo, sino que es necesario. En el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 11, ahí atrás, cuando nos enseña a orar, Jesús nos dice en el Padre Nuestro, y creo que todos conocemos cuando los católicos rezan el Padre Nuestro, y muchas veces nosotros también lo mencionamos. Jesús nos enseña a orar de esta forma desde el versículo 9, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y quiero que escuchen bien el siguiente versículo, el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos está enseñando? A pedir. Amén, hermanos. A pedir. Tenemos que pedir a nuestro Padre. El día domingo hablábamos de algo muy parecido, ¿verdad? Basado en Filipenses, en el culto, que decíamos que no sé por qué, pero Dios le gusta que nosotros le pidamos con nuestros labios lo que necesitamos y no tengan temor de decirlo con nombre y apellido. Si realmente necesitas algo, tú di. Y algunos hermanos pedimos y pedimos mal. Algunos tienen el gozo de recibir lo que han pedido del Señor. Uno de nuestros hermanos decía, tengo la casita que he pedido al Señor. Le he pedido así con detalle todo en una esquina, le dije en medio de una avenida y me la ha dado. Solo, dice, que no había pedido que no tenga esta cloaca, dice, porque ahí sale un olor feo. Era que pida eso más. Dice. Y tenemos que saber pedir, hermanos. El problema de ahí Santiago dice, lucháis, queréis tener y no pedís. Y si pides, pides mal. Entonces, no solo había sido pedir a Dios, hay que saber cómo pedir a Dios. ¿Quieren aprender cómo pedir al Señor, hermanos? Vámonos a Juan 14:13. Vamos a ir a unos principios sobre lo que nos dice la palabra de Dios de cómo tenemos que pedir. Juan 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En este tiempo, aquí Jesús va enseñando y va mostrando a sus discípulos que sus discípulos van a hacer mayores cosas de las que Jesús ha hecho. ¡Wow! Hermanos, nosotros somos discípulos del Señor. Quisiera que lean con fe y quiero que lean con mucha fe el versículo 12 de Juan 14. Hermanos, el que cree, ¡wow! Porque todo en la Biblia es por fe. Lo que la activa es la fe. Y quiero que lean bien. De cierto os digo, el que en mí cree, que dice,
las obras que yo hago, Él las hará también. Y luego, ¿qué dice? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Y reitera Jesús, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿en el nombre de quién tenemos que orar? Virgencita María, por favor, ayúdanos. Tata Santiago. No, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, todas nuestras peticiones. Y tenemos que creer, dice, hermanos, ¿verdad? Y si creemos, y al que cree todo le es posible, hermanos. Amén. Ahora tienen que tener la fe para poder leer otra vez el verso 12 y poder creer que está hablando de ustedes. Y el verso 12 dice, hermanos, que ustedes van a hacer mayores obras de las que Jesús ha hecho. Está diciendo que yo voy a hacer mayores obras de las que Jesús ha hecho, porque Jesús ya ha ido al Padre y nos ha dejado al Consolador y al Espíritu Santo. Hermanos, esto es para los que creen. Y si alguien no lo cree, tiene un problema solito, solita. No va a vivir en bendición y en poder, porque el que cree va a vivir como dice la palabra de Dios. Ahora vámonos ahí a Mateo, capítulo 21. Ahí hay Juan, nos quedamos en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, 24, porque nos va a decir lo mismo. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En el nombre de quién tenemos que pedir otra vez? Nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Nuestro gozo se va a cumplir. Podemos regresar ahí, hermanos, ahora sí a Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, 22 nos dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tenemos que hacer entonces según el versículo 22? Todo lo que pidiereis en oración, luego ¿qué dice? Creyendo, lo recibiréis. Tenemos que creer, hermanos, y lo vamos a recibir. Lo digo yo, no lo digo yo, lo dice su palabra. Y ahí Jesús ha pedido algo que quizás muchos dirían: mucha, Jesús en la mañana está caminando, tiene hambre, ve una higuerita, y ni siquiera era el tiempo de dar frutos, y ve que no tiene ningún fruto. Como tenía hambre, le dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto, y le fue seco la higuera en ese mismo instante. Y todos los discípulos se sorprenden y dicen: wow, Jesús, cómo se ha secado la higuera delante de ti. Y ahí es donde Jesús les dice: de cierto os digo que si tienen fe, esto de la higuera para ustedes no va a ser nada. Qué difícil de creer en esto, que podamos hacerlo, hermanos. Yo me acerco hacia la plantita así, sécate, en 3 meses no le pongo agua y se seca. Pero ese instante, y luego dice: entonces ustedes pidan en oración, crean de todo corazón y lo van a recibir. Amén, hermanos. En Marcos 11:24 nos va a dar el mismo principio. Después de Mateo viene Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra vez Jesús, con el mismo principio. Son palabras de Jesús y son palabras fuertes, hermanos. Ahora nos habla que tenemos que estar en fe. Nos habla que tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Y no solamente eso, hermanos, tenemos que tener algo, conocimiento de la palabra de Dios. En 1 Juan, capítulo 5, versículo
14. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14. Nos habla y completa la idea de lo que hemos estado leyendo en Santiago. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y luego dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Y saben cuál es el principal problema de pedir, hermanos? Que a veces pedimos solamente de una manera egoísta. La oración egoísta, Dios muchas veces no las responde. Y tenemos que tener conciencia de aquello y empezar a saber de esto. Dios me va a dar todo lo que está en su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, no tiene nada de malo para mi vida. Lo mejor que yo puedo, o el mejor lugar donde yo pueda estar, es en la voluntad de Dios. Porque Dios sabe que es lo mejor para mí. Ahora, en 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, que si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, Él me escucha. Pero ahí viene la gran pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Querrá que renuncie? ¿Querrá que me quede? ¿Querrá que me vaya? ¿Querrá que haga esto? ¿Querrá que haga aquello? Hermanos, esta es la voluntad de Dios. No hay una voluntad escondida. No es una voluntad que si tú oras 20 días o ayunas 40 días y Dios recién te va a decir, uy, esta es mi voluntad, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Obviamente hay una voluntad específica, pero no se va a revelar la voluntad específica para tu vida si tú no conoces la voluntad general. Porque ninguna voluntad específica para tu vida va a negar la voluntad general de Dios. Entonces, mientras más conozcas de la palabra de Dios, más vas a saber qué pedir. Por ejemplo, yo sé que Dios quiere que ame a mis enemigos, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no sabe eso? ¿Y cómo sabemos que Dios quiere que amemos a nuestros enemigos? Porque su palabra dice, amen a vuestros enemigos. Mateo, ¿verdad? Ahora vean, cuando yo oro de esta forma, Señor, y la persona que me ha hecho daño, pienso en esa persona, digo, Señor, castígalo, Señor. Manda fuego, Padre, que te conozca. ¿Dios me hará caso? ¿Por qué? Porque estoy orando en contra de su voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder pedir mucho mejor? Conocer su voluntad. Conozcan su voluntad. Lean en la Biblia en la mañana, lean en la tarde, lean en la noche, pónganse más prédicas. No me entra, pastor, no me entra. Aunque no te entre, tú ora con fe, dobla rodillas, dile, Señor, voy a leer tu palabra, revélate a mi vida. Y empieza a leer. Empieza a leer. Y vas a ver que tú no vas a entender esto, pero el Espíritu va a empezar a grabarlo en tu cabeza. Ese rato no sabrás, no te memorizarás, pero cuando lo necesites, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Así es nuestro Señor. Así es nuestro Dios. Pero para el vago, para el flojo, para... ¿Cómo es? Amasú, amayura, amaquella. ¿Cuál es? No seas flojo. Amasú, amayura, los yuyas. A los flojos, hermanos, los que no queremos leer la Biblia, los que preferimos ver 2 horas de una novela o 1 hora de una novela y leer un verso al día. A ver, pues, ¿qué te va a sostener? Y a ver cómo vas a aprender a pedir. ¿No ve? Así que, hermanos, pidan con fe, pidan en el nombre de Cristo y pidan conforme a su voluntad, conociendo su palabra. Ahora, pastor, entonces no puedo pedir hasta que no conozca toda la Biblia. No, tú pedí nomás, tranquilo, vos seguí pidiendo. Si no está en su voluntad, Dios no te va a dar. Y esa es nuestra confianza. En Romanos 8:26, por ejemplo, cuando nos habla respecto a que nos dice que a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Hermanos, Dios nos ha mandado un ayudante, una ayuda, el ayudador. Romanos 8:26, ¿qué dice? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué habemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que no se preocupen nada más, hermanos. Ustedes pidan al Espíritu, pidan al Señor en el nombre de Cristo, pero recuerden que también tienen al Espíritu Santo, que igual está clamando por ustedes. Así que nunca se sientan solos. Nunca sientan que haya o no haya nadie que está orando por ti. El mismo Espíritu Santo está clamando por ti. Es más, a veces nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe, porque Él escudriña mi corazón. Él conoce mis intenciones. Y no solo eso, conoce también tu futuro. Vamos con más principios, vámonos a Juan 15. Ahora estos principios nos van a dar más como, no había sido solo pedir. Juan 15, 16 primero, o el 7, 16, vamos. Juan 15, 16. Escuchen bien y entiendan. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. A ver, todos digan fruto. ¿Para qué Dios nos ha escogido? Para que llevemos ¿qué? Fruto. Dios me ha escogido para que dé fruto. Y sigue el versículo. Y vuestro fruto permanezca. Y luego lean lo que sigue. ¿Para qué tiene que permanecer mi fruto? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os se lo dé. Dios me escogió para que yo dé fruto y ese fruto permanezca. Y como yo estoy obedeciendo, dice, le puedo pedir todo a mi Padre y Él me lo va a dar si lo pido en el nombre de Cristo. O sea que Dios cierra sus oídos, y eso está fuerte, a los que no lo obedecen. Y enseguida vamos a leer un verso. Antes quiero leer el versículo 7 más del 15. 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué podemos pedir? Todo lo que quiero. A ver, todos digan, todo lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? Pedí. Y luego, ¿qué dice? Si pides todo lo que quieres, será hecho. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Pero así incompleta suena genial. Pero si lees el principio, te da un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Porque si yo permanezco en Cristo y permanezco en sus palabras, otra vez, ¿voy a pedir algo que Él no quiera? Claro que no. El que conoce la voluntad de Dios va a saber cómo pedir. Hay pastores en ciertas iglesias que te enseñan, que no te enseñan esta parte, solo te enseñan, pide y Dios te va a dar, pide y Dios te va a dar, pide. Átalo, amárralo, decrétalo, confiésalo, trae tu ofrenda y cuando traigas tu ofrenda el Señor te va a responder, porque Dios responde. Y te dicen una serie de mentiras que no están en su palabra. Una verdad incompleta es una mentira, hermanos. Una verdad incompleta es una mentira. Es verdad que Dios te responde todas las oraciones, pero es falso que te la va a dar si es que tú no estás en santidad, si es que tú no estás en obediencia. Proverbios 28:9 nos va a dar un claro ejemplo respecto a esto. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que yo puedo estar pidiendo, pero yo no escucho a Dios, yo no obedezco a Dios, yo no guardo su palabra.
¿Y qué dice Proverbios? Su oración es abominable. En 2 Pedro, cuando habla de los esposos que maltratan a las esposas, dice: esposos, no seáis ásperos con sus esposas. Y hay un verso que dice: aquel que maltrata a su esposa, dice, su oración no es escuchada. ¿Y qué creen? ¿Que la oración de la esposa que maltrata al esposo también es escuchada? Tampoco. Y ahí es donde esos predicadores o esas iglesias que enseñan aquello tienen un gran problema. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura y es poderosa por sí misma. Ahora, en Lucas 18, vámonos a Lucas 18. Estamos repasando muchos versos, hermanos. Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez, que nos instan, si estamos en temor al Señor, si estamos dando fruto. Y ahora, cuando leímos el verso del fruto, hermanos, fruto no son personas. Fruto no son personas. Algunos dicen: pastor, este es mi fruto, esta ovejita he traído, pastor. Yo les he traído a todos ellos, este es mi fruto, pastor. No van a encontrar un solo versículo en la Biblia que pueda decir que el fruto son las personas. No son las personas. ¿Qué es el fruto? Como dice en Efesios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Todos esos frutos, fruto de arrepentimiento. Es un cambio de alguien que conoce a Cristo y empieza a dar fruto. Por ejemplo, de gozo. Alguien que conoce a Cristo va a estar gozoso. Alguien que conoce a Cristo va a tener paz. Alguien que conoce a Cristo, hermanos, va a tener amor. Alguien que conoce a Cristo va a tener templanza. Alguien que conoce a Cristo va a dar esos frutos, y esos frutos van a permanecer. Amén, hermanos. Eso dice la palabra. Lo otro se podría decir que es un fruto de alguien que testifica, y si testificas se pueden convertir muchos. Si las personas fueran frutos, hermanos, Noé, escuches, ¿cómo se diría? Un fracasado, 120 años predicando y 8 nomás, y de paso su familia. Pobre Noé, evangelista fracasado. Fruto no son las personas. Fruto es el cambio que tú tienes en tu corazón. Si tú todavía tienes odio y rencor, entonces ese no es un fruto del Espíritu. Es fruto de la carne, la envidia, el enojo, la lascivia. Son frutos de la carne. Todo el tiempo te enojas de las cosas. Ese no es un fruto del Señor. Eso es un fruto de la carne. Haced morir pues las obras de la carne, dice, hermanos. Hagan morir esas obras. Es que así soy, así nací. Hay una viejita, ¿no?, en TikTok. Así soy. Así soy, enojona soy, dice. Hermanos, no somos así. Ahora Cristo vive en mí y Él va a cambiar mi corazón. Amén, hermanos. Ya no voy a ser renegón, ya no voy a ser malo. Voy a tener amor, voy a tener paz y voy a tener gozo en mi corazón, porque esos son los frutos de Cristo. En Lucas 18, cuando nos habla de esta parábola, habla de una viuda que tenía un problema y va donde el juez. Y este juez, hermanos, como los jueces de esta tierra, era corrupto y no le quería hacer caso a la viuda. Normalmente una viuda tiene problemas sobre terrenos y sobre herencias, ¿verdad? Y la viuda ahí decía: hazme justicia, y él no quería, dice el versículo 4. Pero después, tanto que insistía esta viuda, iba en la mañana, en la tarde, todo el tiempo, dice. En el versículo 4 dice: no quiso por algún tiempo el juez, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, el juez escucha a la viuda y dice: ya, no puedo, tienes que mandar tal fotocopia, ¿no? Y luego al día siguiente le digo: hazme justicia. No puedo, tienes que hacer eso. Y al final el juez se cansa y dice: ya, esta viuda me ha cansado. Ya, ¿qué quieres? Ya, te voy a hacer así. Toma, renegándole, pues, ¿no? Y Jesús dice: escuchen al juez injusto. O sea, el juez, siendo injusto, de tanta insistencia de la viuda, le responde.
Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, por cuanto venga el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, que es algo muy triste, esa última parte. Pero antes dice, pronto les hará justicia, pronto va a responder tu oración. Así que si tú tienes una petición, clama a Dios, no te canses de pedirle. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Pide a Dios. Insiste al Señor. Amén, hermanos. Insiste al Padre. La última parte de ese verso creo que es uno de los versos más tristes. ¿Habrá fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Habrá alguien que pueda mover una montaña? ¿Habrá alguien que permanezca confiado en Dios a pesar de las circunstancias? ¿Habrá? En Mateo 26, 39, vamos a escuchar cómo es que deberíamos orar, porque Jesús nos enseña de la mejor manera. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, este es Jesús orando, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, pasa de mí esta copa. Jesús tenía una intención y él tenía un deseo. ¿Y cuál era su deseo? Tal vez era no sufrir el dolor de la cruz y la muerte en el madero. Y él es sincero con su petición y él le dice, no quiero pasar este dolor. Pero vean muy bien lo que luego dice Cristo. Él no dice, decreto, confieso, lo amarro y no voy a pasar dolor. No, él dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y creo que la mejor forma de orar, hermanos, es pedir todo lo que ustedes quieran y terminar como Jesús pedía en su oración, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieras, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga lo mejor. Y entendamos, hermanos, Dios va a hacer lo mejor para tu vida. Me es difícil poder explicar aquello, porque ¿cómo le explicas eso a alguien que acaba de perder un brazo? ¿Cómo le explicas eso a alguien que acaba de perder un familiar o un trabajo? ¿Cómo le explicas a alguien que lo ha perdido todo y le dices que Dios tiene un plan mucho mejor por medio de su dolor? A veces Dios permite el dolor para que nosotros nos acerquemos más a Él. La anterior íbamos de visita a alguien que ha perdido a su hijo. Y entre lágrimas y entre mucho dolor, ellos mismos reconocieron que si su hijo no partía a la presencia del Señor, ellos jamás hubieran llegado a la iglesia. Y Dios tenía algo mucho mejor para su familia, que era salvarlos a cada uno por medio del dolor. Como Cristo. Cristo, por medio del dolor, nos ha salvado. A veces Dios no responde a algunas oraciones porque sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que cambiar de actitud en el sentido de ya no ser niños caprichosos. Mira, tartamudo como Moisés. El espíritu de Moisés de tartamudo me entraba. No tenemos que ser niños caprichosos, ¿ves? Otra vez, no sean caprichosos. Caprichosos. No tenemos que ser niños caprichosos. ¿Cómo es un niño caprichoso? Y las abuelitas son expertas en volverlos más caprichosos. Que si llora, ¿qué le haces? Rápido le das lo que quiere, ¿no? Y le das todo, y si no le das algo, te pone a llorar, se tira al piso, se revuelve. Mi sobrino alguna vez ha hecho eso, llorar, ¿no? Pero pensaba que como a sus papás a mí me iba a controlar.
Ya a mí no, yo me he puesto a jugar. Hasta que se ha dado cuenta que conmigo no funciona y me puede no más. Y como esos niños a veces son los papás con Dios, quieren algo, no, si no me das, no me das, no me das. Y si a un niño le das puros dulces, ¿qué va a pasar con sus dientes? Todos picados, ¿no? Más adelante diabetes. Entonces un papá que ama a su hijo, ¿le va a dar todo el tiempo dulces? No, le va a dar verduras, le va a dar cosas que no le va a gustar, pero sabe que es por el bien de su cuerpo, ¿verdad? Y es así con nosotros, hermanos. A veces nosotros somos tan niños que no sabemos cómo vamos a pedirlo, qué es lo mejor para nosotros. El mismo Cristo ha orado de esa forma. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que quiero, sino lo que tú, porque tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes, Padre bendito, que es lo mejor para mí. El mismo Pablo pide al Señor. En 2 Corintios capítulo 12, nos muestra una escena cuando Pablo empieza a rogarle al Padre para ser sanado de una enfermedad. 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y está hablando ahí de algo que tenía, una enfermedad que tenía Pablo. Muchos hablan, es un pecado, otros dicen no, eso es una herida, otros dicen no, es una enfermedad. En el versículo 7 él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo ahí reconoce que él estaba enfermo y es el mismo Satanás que estaba atacándole. Y versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces, dice, he declarado, dice, he confesado positivamente, eso dice, hermanos, he atado al diablo, porque si digo algo negativo, eso voy a traer, ¿no? ¿Qué ha hecho Pablo? Ha atado, ha reclamado, he rogado, dice, hermanos. La actitud para la oración es ruego y clamor, es reconocer quién es Dios y quién es Señor y quién es el siervo. Cuando yo solamente le reclamo a Dios, como nos enseñan algunos pastores, cuando yo empiezo a atar, declarar y confesar y arrebatar, yo me pongo en lugar de Señor y a Dios le pongo en lugar de siervo. Porque yo le digo, Señor, ordeno que se haga esto. ¿Quién eres tú para ordenar? Yo no soy nadie para ordenar, yo soy siervo para obedecer. Y aquí Pablo, ¿cómo ha orado? He rogado al Padre, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ¿qué le ha dicho? No, Pablo, no te voy a sanar. ¡Wow! O sea, es Pablo, hermanos. Es Pablo. Y Pablo ha rogado al Padre y el Padre le ha dicho, no, no te voy a sanar. Bástate con mi gracia, bástate que Cristo ya ha muerto por ti. Eso le está diciendo. Pablo, ya es suficiente que Cristo ha muerto por ti, que ya haya muerto yo por ti. Eso te tiene que bastar. ¿Qué más quieres que te dé? Eso le está diciendo Pablo. Debería ser suficiente la muerte de Cristo. Has avanzado demasiado, Pablo, que ahora ya terminando tu carrera te preocupes por una enfermedad. Ya has avanzado demasiado para que tu corazón solo se vaya a eso. ¿Sabes, Pablo? Bástate de mi gracia. Es suficiente mi gracia para ti. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí donde dice, entonces me enojé con el Señor y dije, nunca más, porque Dios no me ha dado lo que yo pedía.
Dios no me ha respondido, entonces ya no fui al... No, dice, entonces me gozo con la respuesta del Señor. Entonces en esa debilidad, en esa enfermedad, en ese problema, yo me gozo del Señor. Porque ahí es el Señor donde se va a glorificar en su poder. Porque en tu debilidad Dios se glorifica. En tu enfermedad Dios se glorifica. En eso, que aquello que te está doliendo, ahí Dios se puede glorificar, hermano, hermana. Y esa es nuestra confianza para con el Padre. En el verso que leímos el fin de semana, el día domingo, en el turno central, que decía: por nada estéis o estén afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en oración, ruego y acciones de gracias. Hermanos, la Biblia dice que no tenemos que estar afligidos, sino que tenemos que rogar al Padre, confiar en el Padre, que Él puede respondernos, que Él puede darnos aquello que si creemos y lo pedimos en el nombre de Cristo, Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, hermanos. Hebreos 4:16, quiero leer estos últimos 4 versículos y con esto, hermanos, terminamos este pequeño estudio. Hebreos 4:16 nos va a dar más confianza y dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, podemos acercarnos libremente a Cristo Jesús cuando estés en debilidad y vas a encontrar socorro en Jesús. Puedes acercarte a Cristo y puedes acercarte a Dios, porque Cristo ha muerto en la cruz, y desde el día que Él ha muerto se ha roto toda división entre el hombre y Dios. Así que acerquémonos a Él. Colosenses 4:2, el anhelo de Pablo. Colosenses 4:2 para con el pueblo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, perseveren en oración, sean como la viuda, oren, 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 oren y oren, hermanos. Pidan, clamen y pidan con fe. Dedíquense a la oración. Y quiero terminar con este salmo, el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Espero que puedan subrayarse ese verso, el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Tengamos la certeza de que Dios oye nuestras oraciones y de que Él escucha nuestras oraciones. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La siguiente semana vamos a estudiar respecto a ese último pasaje, el gastar en vuestros deleites, y sobre la amistad del mundo, que es a lo que se refiere el Padre. La oración egoísta, manchadas por deseos mundanales. Vamos a orar, hermanos, y confiemos que el Señor oye nuestras oraciones y que Él va a responder a nuestro clamor. Oremos, hermanos.